Se procederá a la lectura del currículum vitae del doctor Lorenzetti a cargo de la señorita Milagros Miño y los señores Agustín Perón y Juan Bautista Correa, guardianes de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Nosotros, los guardianes de la Cuenca Matanza-Riachuelo, conocimos al doctor Ricardo Luis Lorenzetti el 27 de abril del 2011 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando fuimos a entrevistarlo por problemas ambientales, la muerte de nuestros hermanitos y la salud de todos nosotros en Villa Jardín. Nosotros lo queríamos conocer, estábamos muy emocionados. Algunos nos preguntábamos qué hacíamos en la corte. No lo podíamos creer. Alguien nos escuchaba por primera vez. Fue nuestro mejor día. Al acercarnos a él, nuestro corazón latió con más fuerza, porque nos abrazó con esperanza. Ya no estábamos solos. No, ya no estábamos con los pies descalzos. A partir de ahí, él nos bautizó lo que somos hoy, guardianes del Riachuelo. Al llegar al colegio Villa Jardín, queríamos saber algo más, a quien decidimos llamar Padre de los Guardianes. Lorenzetti nació en Rafaela, provincia de Santa Fe. Su mamá era maestra, su papá empleado de comercio. Trabajaba mucho. Su abuelo era italiano y trabajaba como panadero. Asistió a la escuela pública como nosotros. Le gustaba leer mucho. La mamá no tenía que obligarlo a estudiar, lo hacía solito. En su tierra natal leía los diarios, La Opinión y El Castellano. Hoy por hoy lee por internet, es decir, online. No solo los diarios, sino el CINC, el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de la Nación. Estudió y estudió para llegar a ser abogado. Siguió estudiando y llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se recibió de doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Litorial de Santa Fe. Estableció un régimen de criterios para concentrar las causas de la Corte en temas de relevancia institucional, adoptando por primera vez en la historia el sistema de audiencias públicas, donde nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la audiencia de la causa Mendoza. También está promoviendo la informatización de todo el Poder Judicial. Formó una comisión especial con el Fuero de la Seguridad Social y el ANSES para informatizar y agilizar los juicios de los jubilados. La Corte hoy cuenta con la Comisión de Acceso a la Justicia, integrada por jueces para agilizar la solución de conflictos por medios no judiciales. En este sentido, se abrió la oficina de violencia doméstica. Hoy por hoy, a cargo de la doctora Elena Hayton de Nolasco. Se ocupa del cuidado ambiental a nivel nacional e internacional. En la práctica, porque siempre habla de la efectividad, y así lo hizo en un fallo histórico de la causa Mendoza, el 8 de julio del 2008, junto a los otros ministros, teniendo en cuenta las generaciones futuras. A nosotros. Este año asistimos a la inauguración de la Oficina Ambiental de la Corte, donde compartimos ese espacio con muchas personalidades, artistas y jueces y organizaciones no gubernamentales. Porque si se trata de ambiente, él siempre dice que debemos sumarnos, porque es un problema de todos. Por eso, porque se preocupa y se ocupa, nosotros somos los guardianes. Pero él, el doctor Ricardo Luis Lorenzetti, es el padre de los guardianes del Riachuelo. A continuación, el señor rector, doctor Héctor Norberto Portolena, hará entrega del diploma correspondiente al doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Buenas tardes a todos. La verdad que esta sorpresa que me han dado, que no sé
si es una idea de la facultad, de la universidad o de la maestra, pero es la presentación más emotiva que he tenido en mi vida. La verdad que me han llegado al corazón. Muchas gracias, chicos, porque ustedes son nuestro futuro y nosotros tenemos que estar siempre, cada cosa que hacemos, pensando en ustedes, en las generaciones futuras. Quiero agradecer muchísimo a las autoridades de la casa, porque la entrega de un título honoris causa es un acto de gran trascendencia institucional para una casa de estudios, pero para quien lo recibe, además de un gran honor, es un compromiso, y para mí es un compromiso que se redobla porque es necesario que nosotros asumamos estos títulos, estos reconocimientos como un impulso para hacer nuevas cosas. De manera que los honores no son para recibirlos y quedarse, sino para recibirlos y avanzar. Creo que la universidad presta un enorme servicio a su comunidad. Yo he tenido el orgullo de estar aquí en otras oportunidades y de comprobarlo, y me parece que esta relación entre la universidad y una región tan importante de nuestro país, brindando el acceso a la educación, merece todo nuestro apoyo. Yo quiero felicitarlos a ustedes por el trabajo que hacen, decirles que además desde el punto de vista institucional pueden contar con toda nuestra cooperación, como lo estamos haciendo, para ayudar a estos chicos y sobre todo a la región de Morón, que es tan importante. Quiero agradecer también la presencia de las autoridades locales, que siempre me han recibido con mucho cariño y además con mucha colaboración en los grandes temas que llevamos adelante en la Corte y que los chicos han hecho referencia. Si no hubiera sido por la cooperación que han demostrado las autoridades locales, los procesos de cambio en la cuenca Riachuelo no se podrían haber llevado adelante. Y también quiero agradecer la presencia de autoridades judiciales, de la Junta Federal de Cortes, del Cuerpo Médico Forense, la representación de las autoridades de distintas facultades de la universidad y de los profesores y profesoras, así como también de los alumnos. Creo que para mí es un gran acto y he elegido un tema que para mí es un gran tema y que he tratado últimamente de ponerlo en la agenda pública, porque creo que todos nosotros debemos hacer un esfuerzo por hablar de cuestiones que exceden lo cotidiano, exceden lo que hacemos todos los días y trascienden el mediano plazo. El título de esta conferencia de recepción del honoris causa es las tragedias sociales por un lado y las catástrofes ambientales por el otro, que es una relación que se ha establecido en los últimos años y que afecta temas muy importantes en todos los campos. Porque lo primero que se nos ocurre cuando nosotros hablamos del tema ambiental es que es algo abstracto, una preocupación de los utópicos, de los artistas, de los verdes o tal vez de científicos, pero no es algo de lo cual nos tengamos que ocupar todos los días las personas que hacen cosas importantes. Y no es así, al contrario. La cuestión ambiental afecta directamente nuestra vida hoy, sin pensar en el mañana. En el día de hoy nosotros vemos que nuestra salud está afectada. No solo en la tragedia que cuentan estos chicos cuando vemos que se contaminan, que se enferman, sino también en la aparición de nuevas enfermedades. La medicina avanza con el progreso científico, pero nunca alcanza porque las transformaciones ambientales están haciendo aparecer nuevas enfermedades. Y siempre vamos detrás. Hoy hay nuevas formas
de enfermedades que surgen por las transformaciones que estamos haciendo en la naturaleza. Y hay, por ejemplo, un libro que se llama Environmental Oncology, que relaciona los nuevos tipos de cáncer vinculados a las transformaciones ambientales, porque nuestro cuerpo no se adapta fácilmente al cambio del entorno. También afecta las ciudades en las cuales vivimos. Fíjense que en los últimos años hubieron inundaciones tremendas, aquí muy cerca y muy lejos también, tanto en La Plata como en New Orleans. Hubo inundaciones tremendas que afectaron a las ciudades, al modo de vida, y cuando hay una inundación de este tipo, rápidamente volvemos en poco menos de 24 horas a periodos prehistóricos. Se corta la luz, no hay teléfono, viene la noche, la oscuridad. La civilización es muy precaria cuando se cortan los grandes servicios de los cuales vivimos por una catástrofe ambiental. También afecta el planeta, porque hoy nuestro planeta está muy alterado por el modo en el cual nosotros influimos. Fíjense que la civilización ha aumentado la capacidad de modificar el planeta, pero también lo ha afectado gravemente. Y hay aspectos en los cuales nosotros no prestamos atención, por ejemplo los mares y océanos, de los cuales no nos ocupamos porque nos parecen que son inagotables, y sin embargo hoy vemos que muchos mares y océanos están con grandes niveles de contaminación y agotados. Vemos que el Ártico está cambiando, se está derritiendo, y hay explotación de la navegación en el Ártico donde antes no se podía navegar. Es decir, estamos transformando gravemente el planeta y este nos responde con cambios climáticos cada vez más fuertes, cada vez más difíciles, porque esto ya forma parte del sentido común, de la vida cotidiana. Nosotros vemos cómo los sistemas ambientales están cambiando, porque ya los inviernos no son como antes, los veranos tampoco, las tormentas son más fuertes. Hemos crecido mucho en la civilización, pero al final estamos volviendo a hacer lo que hacían los hombres y mujeres en la antigüedad. El miedo a las tormentas volvió, el miedo a las inundaciones. Hay muchas zonas del planeta donde se vive como en la antigüedad previo a los griegos. Esto hay que tener en cuenta cuál es la realidad global actual. Estamos retrocediendo en muchos aspectos culturales y de conducta por estas transformaciones. La gente tiene temor. Y este es uno de los primeros problemas. La conciencia ambiental en el mundo, derivada de estas transformaciones, está afectando la conducta humana de diversas maneras. La primera es el temor. En muchas regiones del mundo hay miedo acerca de los terremotos que se están produciendo, las tormentas fuertes, los tsunamis, una cantidad de manifestaciones de la naturaleza que son poderosas, fuertes, asustan, son incontrolables. Otro de las reacciones es la incomprensión. Yo recuerdo aquí una canción de Joan Manuel Serrat, que el hijo le decía al padre: Padre, ¿por qué no hay más peces en los ríos? ¿Por qué no hay más árboles en el bosque? Guarda un poco de vida en la despensa. Esta canción, ya de hace muchos años, muestra la incomprensión que tenemos todos acerca de lo que está pasando. No hay más peces, desaparecen árboles. Esta es una tragedia. Poco a poco la gente no entiende lo que pasa. Este es el otro gran fenómeno que se vive hoy en la humanidad, en casi todos los países del mundo. Otra reacción, también muy humana, es apocalíptica. Es decir, aquí estamos frente a una
explosión que se nos viene y en la cual el mundo va a ser inhabitable. Y aquí yo recuerdo siempre una frase de Woody Allen que a los graduados, se llama el discurso a los graduados, les dice: no se preocupen ustedes, normalmente a los graduados se les brinda esperanza. Y él les dice: no se preocupen, ustedes tienen delante suyo, ahora que se gradúan, un doble camino. Uno conduce a la desesperanza más absoluta y el otro a la total extinción. Roguemos a Dios que nos ilumine para saber cuál de los dos tomar. Esta es la visión apocalíptica que también hoy hay en muchos países del planeta. Por eso nosotros, frente a la realidad de los cambios en la salud humana, en las regiones, en las ciudades, en el planeta, por un lado, y por el otro, a estas reacciones del miedo, de la incomprensión o de la idea apocalíptica, tenemos que plantear una salida distinta que consista en entender lo que está pasando y encontrar una salida que no nos lleve a una catástrofe mayor. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? ¿Por qué este tema, que a poco que uno se detenga y lo mire es importante, no está en las agendas de la gobernabilidad global? Porque no es que hoy en el mundo estemos todos hablando de cómo detener este fenómeno. Al contrario, se está hablando cada vez menos. La cuestión ambiental está desapareciendo de los tratados internacionales y de los grandes temas que se discuten en las agencias internacionales. Estamos retrocediendo, no es que estamos avanzando. ¿Por qué? Creo que hay algunas discusiones que dar. La primera es el argumento de que el ambientalismo es una moda y que ya va a pasar. La verdad es que nosotros vemos que hubo una moda ambiental, es cierto, en los años 70, una onda verde, pero no es una moda en la medida en que hoy no hay nadie que niegue estas transformaciones en el mundo científico. Es una realidad objetiva, constatable, verificable, y estas transformaciones producen efectos muy claros. Entonces no es una moda, sino que es una transformación de los sistemas que nos rodean que está para quedarse. El segundo argumento que debemos rebatir es que hay una contradicción entre la igualdad y la protección ambiental. Decimos, hay que luchar por la igualdad porque esta es la necesidad actual, superar las graves divisiones que existen en el mundo actual y después nos ocuparemos del ambiente. La realidad es que esta no es una opción trágica, una o la otra, sino que son complementarias. Casi todas las luchas por la igualdad que conocemos en el pasado estuvieron estrechamente vinculadas a la cuestión ambiental. En Argentina, por ejemplo, cuando nosotros retrocedemos un poco en el tiempo, vemos que las luchas que se hicieron en el norte santafesino cuando estaba la forestal, tal vez las luchas obreras más importantes del siglo XIX y los principios del siglo XX en la Argentina, eran de los obreros que luchaban contra la forestal, que era una compañía inglesa que no dejó ningún quebracho en la zona, desaparecieron totalmente. Ellos luchaban por la igualdad, pero también luchaban por la protección ambiental. O la lucha de los mineros de Iquique, también muy conocida en las tradiciones culturales de nuestro progresismo latinoamericano. Las luchas de los obreros de Iquique, que fueron salvajemente reprimidos también en el siglo XIX, estaban estrechamente unidas a una explotación distinta de la minería, más sustentable, y no basada en la explotación de los obreros. En el siglo XIX, el siglo XVIII, se discutía mucho la minería porque se hacía a costa de la explotación de los trabajadores y se decía, si no es así, no hay minería. Bueno, se fue cambiando, las regulaciones obreras fueron avanzando y hoy se exige, por lo menos en algunos países, no en todos,
que la explotación de la minería respete las normas laborales y es compatible la explotación de la minería con el respeto de las normas laborales. También es compatible la explotación de las minerías con el respeto de las normas ambientales. No hay que crear falsas contradicciones, hay que integrar los caminos y es posible que nosotros tengamos una lucha por la igualdad compatible con la defensa del ambiente. Porque hay otra cuestión que muchas veces pasa desapercibida. Las grandes tragedias ambientales las pagan los pobres, los excluidos. Fíjense ustedes, las fotos que vemos, las filmaciones de los tsunamis, de las catástrofes que vienen en distintas partes del mundo, siempre son los sectores marginales los que se llaman desplazados ambientales. ¿Por qué? Porque se quedan sin casa, sin lugar donde vivir, no tienen recursos, se quedan sin asistencia médica. Es decir, plantea grandes problemas de la gobernabilidad. Y siempre lo terminan pagando los sectores más vulnerables. Entonces, creo que esta es otra cuestión, un prejuicio de la gobernabilidad actual. La lucha por la igualdad es compatible con la cuestión ambiental. Otro aspecto que hay que también discutir y que impide que la cuestión ambiental esté en la agenda de gobierno es la idea de que nosotros tenemos que proteger los derechos individuales de cada una de las personas a cualquier costo. Fíjense que se dice, nosotros tenemos que proteger el derecho de las empresas a ejercer una industria lícita, como dice nuestra Constitución. Nosotros tenemos que proteger el derecho de consumo, como dice nuestra Constitución. Y esto está bien, es correcto. Pero no hay derechos individuales que puedan ser desarrollados ilimitadamente si no es dentro de una armonía social. Porque no vivimos fuera de las sociedades. Esto ya lo decían los griegos, la polis, la comunidad en la cual vivimos tiene trascendencia y ahí hay que integrar. Y esto es una cuestión novedosa, no es novedosa, está en todas las tradiciones, en la cultura griega se hablaba de esto. En los pueblos originarios de todas nuestras regiones, desde los incas hasta los aztecas, se hablaba de la madre tierra, la Pachamama, la idea de que el individuo está integrado a su entorno. En la tradición cristiana, lo acaba de recordar el Papa Francisco, no solo el día en que fue entronizado, sino después lo reiteró, recordando la figura justamente de Francisco, que en un cuadro del Giotto del 1500 se lo pinta a San Francisco de Asís cuidando la creación. Él dice, hay que tener cuidado de la creación, y esta es justamente la base del ambientalismo cristiano, que tiene una larga tradición también, y el Papa lo ha dicho reiteradas veces, hay que cuidar la creación, hay que vivir integrados en la naturaleza, en la creación cristiana. En las culturas orientales pasa lo mismo, es decir, no son cuestiones novedosas. Es imposible pensar que nosotros tenemos un derecho del consumo ilimitado o de la explotación empresaria ilimitada. Ninguno de los dos es ilimitado. Hoy se habla del desarrollo sustentable y del consumo sustentable. Es decir, tenemos que consumir y desarrollarnos de manera compatible con el entorno. Estos son los principales problemas que hoy impiden que en la gobernabilidad mundial se hable del ambiente. El primero es la cuestión de que el ambiente es una moda, que eso va a pasar. El segundo es la cuestión de que hay que proteger la igualdad y no el ambiente, una falsa opción. Y el tercero es de que solo hay derechos individuales y no hay bienes colectivos. No hay integración en los bienes colectivos. Hay que agregar algo más,
que es la situación de emergencia. Cuando nosotros vivimos crisis económica, solemos dejar de lado todo, los derechos individuales, la protección ambiental, y hoy en el mundo se ve claramente, y esto que siempre se acusó a nuestro país por su doctrina de la emergencia, lo cual es cierto. Nosotros hemos tenido una emergencia reiterada, la emergencia se transformó en regla durante muchos años, y bajo la doctrina de la emergencia hemos dejado de lado derechos laborales, derechos ambientales, hemos dejado de lado todo. Poco a poco se fue recuperando cierta normalidad en el Estatuto de los Derechos, dejando de lado la emergencia. Pero aquellos que hablaban del Estado de Derecho, los países denominados centrales, cuando tuvieron crisis económica, que esto es ahora, no es hace mucho tiempo, se retiraron de todos los tratados ambientales por razones de la crisis económica. Un país como Canadá, que es un modelo de desarrollo humano, se retiró de casi todos los tratados ambientales. ¿Por qué? Por razones de crisis económica. Y acá es donde viene la cuestión de cuál es la salida. Porque si nosotros tenemos claro que hay un problema y tenemos claro que estas son falsas opciones, tenemos que decir algo para no caer en el apocalipsis o en la depresión y decir, ¿cuál es la salida? ¿Hay una salida en esta cuestión? Nosotros estamos muy convencidos de que existe un modo de racionalizar y de hablar razonablemente. Dos conceptos, uno de la economía, la racionalidad, y el otro la razonabilidad, que es del derecho. El primero, existe un desarrollo sustentable. Esto se ha dicho muy claramente en numerosos foros mundiales. ¿Pero qué significa en realidad? Significa que no hay una falsa opción entre el desarrollo y la protección ambiental. Fíjense ustedes que nosotros vamos a estar muchísimos años corriendo detrás de los países desarrollados si queremos hacer los mismos autos que ellos. Es muy difícil que nuestros países tengan rápidamente el mismo auto con el mismo nivel de perfección de Ford o de Chevrolet, que fueron los inventores. Siempre van a tener la patentabilidad, el diseño, la carrera la llevan ellos. Pero cuando hay una crisis, pasa como en las carreras de autos, Indianápolis o las que se hacían las 500 millas de Rafaela, que va uno muy adelante, va otro muy atrás. Cuando hay un accidente, entra un pace car, lo llaman, un auto que detiene a todos los demás, y dan varias vueltas, todos se juntan y empiezan a correr de nuevo una vez que se supera el accidente. Las crisis económicas, como la que vivió el mundo, la gran crisis financiera, provocaron eso. Una especie de acercamiento entre todos los países, y las distancias no son tan grandes, porque hoy ya no es posible desarrollar tantos autos, tantos aviones y tantas cosas que hacemos en el modelo industrial clásico. Fíjense que los países que están en la innovación quieren hacer el primer auto con energías renovables. Y ahí no estamos tan lejos, porque no está inventado. Quieren hacer el primer avión con energías renovables. Quieren hacer energías renovables. Alemania, por ejemplo, está cambiando todo su sistema de energía, que es una potencia económica e industrial. En este campo es donde la cuestión económica, ambiental, no es una traba, es una gran oportunidad para nuestros países. Es el ámbito donde nosotros podemos sacar ventajas serias con una economía sustentable en el campo de los alimentos orgánicos, en el campo del turismo sustentable, en el campo de las energías renovables, en el campo de nuevos productos sustentables en todos los ámbitos de consumo.
Es decir, hoy se han acortado las distancias y más que una opción trágica, tenemos una oportunidad, si somos inteligentes y aportamos una nueva racionalidad en el desarrollo económico. Esta es una decisión estratégica de mediano y largo plazo que tienen que tomar nuestros países, yo diría nuestras regiones, porque esto hoy ya no se puede pensar solo en términos nacionales, sino en términos regionales. Pero la región, nuestra región, tiene una enorme oportunidad hoy en este campo. Fíjense hasta en áreas que recién conversábamos con las autoridades de la casa, que son las medicinales. Hay una gran transformación también por las mismas crisis que se han producido en el campo de la medicina y de los medicamentos. Y hay un retorno al aprovechamiento de los medicamentos de origen natural e indígena. Y nosotros no le prestamos mucha atención, pero los que son racionalmente, obran racionalmente, los están patentando. Cuando nos demos cuenta, nuestras tradiciones van a estar patentadas internacionalmente. Es decir, todo esto tiene un valor importantísimo y es una gran oportunidad. No debemos verlos como una opción trágica. El otro ámbito donde el cual nosotros tenemos que cambiar rápidamente es en el de la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos así, vamos a tener problemas ingobernables cada vez más. Este es un tema muy difícil para cualquier gobierno porque se plantean disputas todos los días. Fíjense ustedes que hoy no hay país del mundo que no tenga litigios ambientales. Estos litigios ambientales a veces están en la justicia y a veces están fuera de la justicia, son conflictos. La conflictividad ambiental es creciente. Cualquier gobernante que es electo a la primera medida que toma, si tiene un impacto ambiental, es cuestionado, por más legitimidad que tenga en la elección. Hay un debate en la sociedad sobre las cuestiones ambientales en todos los campos, ya sea que uno quiera poner una antena de telefonía, habilitar una empresa de minería, habilitar el desmonte para el agro, la expansión de la frontera agrícola, grandes debates, extraordinarios debates. Fíjense Brasil, por ejemplo, hubo un enorme debate sobre la expansión de la frontera agrícola en el Amazonia, que terminó en un código forestal, que hoy, en la campaña electoral, es un tema central. Se discute la expansión de la frontera agrícola. Es decir, no es un tema menor en la gobernabilidad. Poco a poco va a ir interesándoles a todos. Y por eso tenemos que pensar nosotros cómo se administran los conflictos ambientales. Porque hay conflictos. En la Argentina hay conflictos en todas las provincias, en todas las regiones y en casi todas las ciudades, que tienen que ver con la cuestión ambiental. Claro, uno dice, ¿cómo trabajar en estos conflictos? Acá es donde tenemos que desarrollar el otro concepto, no la racionalidad económica, sino la razonabilidad. La razonabilidad implica, primero, difundir información. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las decisiones que se toman aparece este sentimiento que yo les decía, la incomprensión y el temor. Hay un autor norteamericano que llama leyes del miedo. Muchas leyes prohibitivas se basan simplemente en el miedo, en el temor por la ausencia de información. Una gran cantidad de conflictos ambientales tienen que ver con la falta de información. No es ocultando la información que vamos a lograr que los conflictos disminuyan, sino al contrario, aumentando la información es como vamos a lograr que nuestro pueblo entienda y haga un balance adecuado. Cuando se desarrolla una actividad, por ejemplo, hoy en casi todas las ciudades de la Argentina hay, fíjense qué contradicción tenemos. Los teléfonos, digo algo que ustedes conocen muy bien, los teléfonos celulares se han vendido y hoy no hay nadie que no tenga un teléfono, 2 o 3. Consumo, expansión del consumo. Por el otro lado,
es necesario invertir en la infraestructura. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un punto de saturación. Uno tiene el teléfono, pero cada vez puede hablar menos. ¿Qué pasa? Si invertimos en la infraestructura, hay que desarrollar tecnología, porque las antenas en los modelos antiguos tienen efectos contaminantes, y en muchas ciudades del interior la misma gente que reclama porque los teléfonos no andan se opone a que se instalen las antenas. Estos son problemas de la gobernabilidad de todos los días, es porque hay que debatir mejor, plantear mejor los problemas. Hay tecnologías de antenas que son sustentables, no las antiguas, hay que hacer inversiones y eso mejora el consumo. Esto nos lleva a que nosotros necesitamos una nueva generación de gobernantes, me refiero a escala global, no hago ninguna crítica en particular a nadie, pero digo, nosotros somos culturalmente primitivos en relación a estos problemas que tenemos, porque pensamos en términos de causa y efecto. Es decir, cuando hay una tragedia, le vemos la última causa. Por ejemplo, se produce una inundación en una ciudad, ¿qué ocurre? Bueno, una gran tormenta. Pero las tragedias y las catástrofes que van unidas tienen múltiples causas. Esto está muy estudiado en una serie de campos de las ciencias actuales que permiten predecir las tragedias. ¿Por qué? Porque es una acumulación de pequeños errores latentes. Hay un autor que escribió un libro se llama El error humano, James Reason, y él dice, analiza las catástrofes nucleares. Y él dice, en general, no hay un culpable final, hay una cantidad de errores pequeños acumulativos y en un momento el sistema corrige y explota. Esto lo podemos aplicar en casi todos los casos. Si ustedes analizan por qué nos sorprende un accidente en un tren, en un avión, bueno, si nosotros vemos para atrás, vamos a ver una cantidad de pequeños errores acumulados, uno que no controló, otro que no invirtió, y eso en algún momento explota. Si nosotros vemos por qué se inunda una ciudad, fíjense el caso de New Orleans, es muy claro, la parte que se inundó es la parte nueva, la parte antigua que habían hecho los pobladores primitivos no se inundó, porque vivían en contacto con la naturaleza y sabían cómo funcionaba el sistema de mareas. Pero cuando uno autoriza una construcción donde no debe, el otro no hace una barrera donde debió hacerla, bueno, una acumulación de pequeñas negligencias o errores que se van dejando pasar, los sistemas empiezan a funcionar mal, en algún momento corrigen, esto se llama homeostasis. Esto lo vemos también en la economía. ¿Por qué las economías explotan? Bueno, porque hay una cantidad de pequeños errores que se van acumulando y en algún momento se va inflando hasta la olla hasta que estalla. A esto se lo llama pensamiento sistémico, analizar cada uno de los pequeños errores para prever. ¿Por qué? Porque la gobernabilidad actual se basa en reaccionar frente a cosas que nos sorprenden, y así andamos. A nosotros nos sorprenden cosas todos los días, que se cae un edificio, que se inunda una ciudad, esto pasa en todos los países, no es el caso de nadie, es un modelo cultural. Y claro, sorprende, ¿por qué? Porque no leemos los pequeños incumplimientos acumulados. Si ustedes analizan algo tan trágico como fue Cromañón, yo hoy recibí esta mañana a los familiares y hablábamos del problema. Ellos están haciendo ahora seminarios sobre esto, fíjense qué importante. Hubo una causa, hubo responsables, esto lo analiza el Poder Judicial, sanciona a un responsable, esto es correcto. Pero desde el punto de vista de la gobernabilidad,
hubo una cantidad de pequeñas cosas que todos hemos dejado pasar. Y en algún momento, esto había ocurrido muchas veces, en algún momento se produce una tragedia, porque alguien no controló lo local, porque los artistas toleraban cosas que no debían tolerar, porque la sociedad entera miraba un fenómeno, le parecía divertido, pero fue trágico. Entonces, esto hace que nosotros tengamos que cambiar nuestra mente, porque la verdad es que sabemos reaccionar frente a hechos y catástrofes que suceden, pero no sabemos prevenir. Entonces, el gran cambio de la gobernabilidad va a pasar por ahí. Aumentar nuestra capacidad de predicción y por lo tanto de prevención. Necesitamos una nueva generación de gente que vea los detalles, entienda cómo funcionan los sistemas y diga, esto hay que corregirlo, esto otro también, porque si no, en el mediano plazo va a pasar esto. Claro, es muy difícil en los sistemas actuales donde uno tiene que preocuparse por cosas mucho más inmediatas. Por eso es necesario que hablemos de políticas de Estado. Esto solo se corrige cuando nosotros hacemos políticas de Estado y dejamos estas cuestiones fuera del debate electoral, que es legítimo, pero esto hay que sacarlo afuera y decir, pongámonos de acuerdo en algunas cuestiones básicas de mediano y largo plazo, porque si no, no las solucionamos. Los problemas se trasladan porque no se cambian los sistemas. ¿Cuánto hace que hablamos de cuestiones ambientales, como de seguridad, como de tantas cosas? El problema es entender cómo es la gobernabilidad del futuro. Implica que juntemos una gran cantidad de factores y los ordenemos en función de que el sistema tenga otra orientación. No es reaccionando frente a cada cosa que vamos a solucionar los problemas. Este modo de trabajar y de no entender lo que está pasando nos está llevando a una situación que, además de ser ambientalmente riesgosa, está generando una crisis de confianza en la gobernabilidad. Si ustedes leen los autores que hoy analizan estos problemas desde el punto de vista de la sociología, todos dicen que hay una crisis de confianza en los sistemas institucionales. Y es porque cada vez es más difícil responder a estos problemas con los sistemas que tenemos. Por eso hay que cambiar la cabeza y dar más participación a las sociedades, más activismo, porque al mismo tiempo que desconfianza, lo que yo noto es que hay un cierto escepticismo en lo que va a hacer el mundo con la cuestión ambiental, pero al mismo tiempo hay como un perfume de epopeya, de muchísima gente que se dedica con conductas altruistas a luchar por causas como ir a frenar los barcos en el Ártico, que van a extinguir la pesca y entonces terminan presos. Otros que luchan por la preservación de las especies, otros que luchan en contra del cambio climático, otros que luchan contra la explotación irracional de los recursos, otros que luchan por causas a veces muy cercanas pero de gran trascendencia. Y fíjense que son todos jóvenes. No entender esto es no entender a dónde va hoy la humanidad. La humanidad va a donde están luchando los jóvenes, por estas causas que son nuevas utopías, nuevas cuestiones que están ocupando. No se ocupan mucho de grandes temas, no es una lucha por el poder exclusivamente, sino una lucha por causas específicas que tienen que ver con estos entusiasmos, gente entusiasmada que se pone la camiseta y lucha por algo. Y esto es importantísimo, me parece que es un enorme caudal de utopías, de nuevas conductas que hay que encauzarlo, aprovecharlo
para que tengamos un mundo mejor. Por ahí pasa la gobernabilidad del futuro. Y yo creo firmemente que nuestra tarea es entender esto, que en el fondo es una cuestión ética. Es decir, ¿de qué nos ocupamos? Nos ocupamos de nuestro paso transitorio por cuestiones de responsabilidad. Todos nosotros ocupamos cargos de responsabilidad transitoriamente, pero no dejamos de ser personas comunes y no debemos dejar de serlo, y de tener preocupaciones comunes, que son las de estos chicos, o la de la gente que sufre, se preocupa en estas causas que hoy son el gran motor de los ideales a lo largo y a lo ancho del planeta. En todos los países, en los países más alejados o más alejados de nuestras tradiciones culturales, hay gente que se sienta a meditar por la estabilidad del planeta, grupos que se reúnen para pensar los cambios climáticos. Es impresionante el movimiento que hay en la sociedad alrededor de estos temas, incomprendido en la gobernabilidad mundial. Creo que este es uno de los grandes desafíos, y yo estoy muy convencido de que nuestra tarea de ir y dialogar y de hablar a lo largo y a lo ancho del país y de la región. La semana pasada hicimos una reunión en la Amazonia, que es tan importante para nosotros porque es el pulmón del planeta, para discutir el problema del desmonte que se está haciendo en esa zona. Todo esto es lo que nos debe ocupar de cara al siglo XXI. No es que vamos a volver a la edad de piedra, vamos a tener un desarrollo mucho mejor de recursos que van a poder disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos. El desarrollo ilimitado nunca dio buenos resultados. Y pareciera que nosotros no solo no aprendemos de los errores, sino que los repetimos. Fíjense, por ejemplo, el Potosí en el año 1500. Lo descubrieron los españoles, dijeron acá está la riqueza del mundo, lo explotaron hasta que se agotó. La generación siguiente fue pobre. Y así tenemos el ejemplo de Manaos, en la Amazonia. Descubrieron el caucho, hicieron una enorme ciudad con teatros, como en Europa, en el medio de la selva, hasta que se agotó y se inventó el caucho sintético. Hoy es una zona pobre. Es decir, la demostración es clara. Lo que disfruta una generación agotando los recursos es la pobreza de la generación siguiente. Y nosotros estamos agotando mucho de los recursos. Entonces, al menos si pensamos que nuestros hijos y nietos algún día nos van a reclamar algo, tengamos por lo menos la tranquilidad de decir, nosotros hemos dicho lo que teníamos que decir, discutimos lo que teníamos que discutir, hicimos lo que estaba al alcance de nuestras manos para evitar eso, para hacer un mundo mejor. Bueno, nada más y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos.